Ya. Bueno, buenos días, chavos. Pues vamos a acabar la clase rápido para, pues ya podernos almorzar, ¿no? Y ya terminar con este tema. Primero lo que les quiero decir es que me disculpen de la clase pasada porque olvidé incluir unos medicamentos en la parte de antidiabéticos orales muy importantes, que son los inhibidores del cotransportador 2 de glucosa sodio. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque relativamente son un grupo de medicamentos, pues, nuevos, o sea, que se está usando mucho ya en la actualidad y guiándonos en la ADA, pues, son muy importantes, pero ahorita les voy a explicar por qué. Pues estos son un grupo de medicamentos que su función radica en el riñón. Lo que pasa es que hay un cotransportador, por así decirlo, unos canales en los túbulos que son los encargados de reabsorber la glucosa. Reabsorber, ya les expliqué que es cuando las moléculas pasan de los túbulos, que son pues estas estructuras amarillas, pasan de aquí a la circulación y pues cual sea ese componente, pues va a seguir en la circulación. Y esto es lo que ocurre con la glucosa. Hay dos tipos de cotransportadores, los SGLT1 y los SGLT2. Los SGLT2 son los encargados de reabsorber hasta el 90% de la glucosa, por lo que son parte importante o una forma importante para disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Y esto lo hace, pues aquí tenemos una imagen un poco más esquemática de cómo funcionan. Los cotransportadores son estos canales o estos, por así decirlo, túneles que se encargan de que toda la glucosa que se filtró otra vez pase a la circulación y esa glucosa se convierte en glucosa plasmática. Entonces, al momento de bloquear esos canales o tapar esos canales, pues esa glucosa prácticamente ya no sale y termina siendo excretada por el riñón. Entonces, así es como se utilizan o cómo funcionan este grupo de medicamentos que pues son muy importantes respecto al inicio del tratamiento de un paciente. ¿Cuáles son estos medicamentos? Pues en una parte, yo recuerdo que sí nos la explicó un doctor, y por lo mismo que no eran tan utilizados antes y son relativamente nuevos, ya usándolos clínicamente, pues por eso pasó eso de que olvidé mencionarlos. Pero a estos medicamentos se les conoce como las glifosinas. Entre ellos, pues tenemos estos tres, que es la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. Estos medicamentos, pues aquí está su dosificación, pero algo más importante es que si se fijan todos, son medicamentos que tienen la capacidad de provocar una pérdida de peso. Es por eso que este grupo de medicamentos también está tanto involucrado en el esquema de pacientes que necesitan disminuir la concentración de glucosa como los que necesitan tener una pérdida de peso. Como única contraindicación tenemos que estos medicamentos no se pueden utilizar en pacientes, como también lo mencionamos en la clase pasada, que tengan insuficiencia renal. En el caso de que sea la canaglifosina o la empaglifosina, no pueden ser utilizados cuando hay un cálculo de un filtrado glomerular menor a 45 mililitros por minuto. Y en el caso de la dapaglifosina, no puede ser utilizado cuando hay una tasa de filtración glomerular menor a 60. Y el principal efecto secundario o efecto adverso de este grupo de medicamentos es que hay un incremento en la incidencia de las infecciones genitales y de las infecciones de las vías urinarias. Miren, aquí también lo que les dije en la clase pasada, si bien no es incorrecto, pero es como que un poco relativo también decir que es correcto. ¿Por qué? Yo les dije que primero el esquema así de inicio de tratamiento de un paciente con diabetes, en efecto sigue siendo, si es la metformina, pero haciendo una revisión otra vez a las últimas guías, sí se hace ese esquema, pero antes de utilizar el esquema de metformina y agregarle una sulfanilurea o agregarle una insulina, antes de eso se tiene que ver el esquema que tenemos a la izquierda. La ADA divide a estos pacientes como pacientes que tienen riesgo cardiovascular y los que no tienen riesgo cardiovascular. Los que no tienen riesgo es el esquema como que más básico,
que, por ejemplo, un médico general tendría que dominar, o al menos tendríamos que conocer. Si se fijan, aquí tenemos tres esquemas distintos. El primero, que es el de la izquierda del amarillo, es en el que, bueno, en todos se utiliza metformina, eso sí, en todos la primera línea es metformina, pero aquí lo que va a variar es lo que por así decirlo, se requiere en ese momento. El primer esquema, que es el más amplio, es en el que solamente lo que se necesita es disminuir los niveles de glucosa en el paciente. Y aquí, en este esquema, pues la ADA nos ofrece una amplia variedad de formas de hacerlo, pero entre esa amplia variedad, pues si se fijan, no están las sulfanilureas. Los fármacos de primera línea en este caso, son las integrinas, que son la GLP-1 o los inhibidores del DPP, o las glifosinas. Entonces, es por eso que les dije ahorita que es muy importante, si bien este es el esquema que se tendría que usar en un mundo ideal, o en todos los casos, porque es el más eficiente, pero pues no siempre es así. Entonces, lo primero que se le da es eso, es metformina, y se le agrega o una glifosina, que puede ser pues las que ya les mencioné, la dapaglifosina o la canaglifosina, o se le puede dar la exantide, que es otro medicamento que también ya revisamos la clase pasada, o la pioglitazona. A esto, si, como en todos los algoritmos, pues si no llegamos al objetivo, se le puede agregar otro hipoglucemiante oral, que puede ser, digamos, en este caso, utilizamos primero la pioglitazona, y ahora pues no cumple el objetivo, pues le agregamos ahora sí una glifosina. Si todavía no llegamos al objetivo, se le puede agregar otra, pero ya no se le puede agregar más de 3 anti-hipoglucemiantes orales. Si después de esos 3 ya no llegamos al objetivo, ahora sí iniciamos con la insulina, que es lo que les mencionaba la clase pasada también. El otro esquema se va más enfocado en tanto reducir los niveles de glucosa, pero evitar la ganancia de peso. Y si se fijan, este ya es un esquema muy reducido, y únicamente tenemos dos, que son las glifosinas, que como les dije ahorita, todas tienen la característica que son eficientes al momento de perder peso y disminuir los niveles de glucosa. Y pues por otro lado tenemos a las integrinas. Aquí también, si no llegamos al objetivo, se le agrega otro hipoglucemiante oral, y si no llegamos al objetivo, se inicia ahora sí la terapia con insulina. Y este último, fíjense, la guía es tan incluyente, es tan buena, que hasta piense, o sea, que bueno, eso es en todas, pero aquí es un esquema únicamente elaborado para personas que no tienen como que el suficiente ingreso de costearse pues estos tratamientos. Este esquema va referido a cuando el costo es el mayor problema en la enfermedad. Entonces, aquí sí se utiliza de primera instancia la metformina, y se inicia con una sulfanilurea, cosa que pues como podemos ver es lo que se hace en México, porque pues la guía de práctica clínica prácticamente es este esquema, pero se los explico así porque al momento de que nos lo pregunten, o al momento de que nosotros tengamos que responder pues un examen, nosotros tenemos que responder que los de primera línea es este, o sea, si decimos que la primera línea es la sulfa, pues prácticamente está incorrecta, pero por eso les digo que es relativo. Para un examen es importante saber que los de primera línea o son las glifosinas o las incretinas. Ya para nosotros, ya en una práctica, o como dar una recomendación respecto a algo más económico, es el esquema de metformina y agregarle una sulfanilurea o una tiazolinidiona, ¿sí? Y eso es lo que quería agregar de la clase pasada, que no les mencioné. Bueno, ahora sí, ya terminamos con todo lo que es respecto a los hipoglucemiantes vía oral, y ahora vamos a hablar de las insulinas. Hablar de insulinas puede llegar a ser un poco complejo, pero como les dije desde un principio, lo que yo les expliqué aquí es lo que al menos a mí me ha funcionado, y me han preguntado y me ha servido, y pues no es como que ahorita la idea hacernos tanta bola ni tanto, pues quebrarnos tanto la cabeza respecto a esto. Bueno, como ya les mencioné cuando iniciamos esta parte del este tema, nosotros o una persona sana, sin que tenga ningún problema en el páncreas, va a tener una cifra basal de insulina.
Basal quiere decir que va a existir siempre una cantidad, por así decirlo, de cajón de insulina ya en el organismo para cuando se requiera, por así decirlo, que se active o que incremente de forma brusca, no le sea tan difícil. En los seres humanos sanos, la cifra basal de esa insulina es de 5 a 15 microunidades por mililitro. Y una vez que esta se dispara cuando consumimos algún alimento, puede llegar hasta 60 o 90 microunidades durante el consumo de ese alimento. Y en este esquema lo que les quería mostrar así rápido era como que el ciclo o la forma así más rápida de entender cómo funciona la insulina. Nosotros cuando consumimos algún alimento, pues ya cuando pasa todo su proceso, pues esos carbohidratos se van a absorber y se van a empezar a repartir en los sustratos que son, y pues entre ellos va la glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa al ingresar al organismo va a haber dos formas en que la insulina se active. Uno lo hace por la misma cantidad de glucosa y la otra forma es por los estímulos o bueno, sí, por los estímulos de las incretinas. Es por eso que las incretinas son una forma de tratamiento porque estimulan la liberación de la insulina. Entonces, cuando ingresa esa glucosa, ocurren dos situaciones. Una es que las células beta comienzan su proceso de liberación de insulina y esa insulina empieza a ser captada por los órganos bueno, los tejidos que puede ser, pues, lo que es el cerebro, el músculo, y las células alfa disminuyen su producción de glucagón. O sea, si ya hay alimento, no hay necesidad de estar liberando esas cantidades de glucosa empaquetadas. Es por eso que estas dos hormonas siempre van a estar en constante cambio. O sea, si se eleva una, se disminuye la otra, si se eleva la otra, se disminuye. Entonces es por eso entender cómo es que funciona la insulina en conjunto al glucagón. Entonces, si no quedó muy claro lo de ahorita, miren, en esta gráfica tenemos, pues, eso se le llama plano cartesiano, tenemos el eje de las X, que es donde están los minutos, que corresponde a todo un día, y el de la Y que corresponde a dos cosas. Esta parte de abajo corresponde a la cantidad de insulina en el cuerpo, y pues ya aquí arriba representa la glucemia. Entonces yo les dije que normalmente un ser humano sano que no tiene ningún problema en el páncreas va a tener una cantidad de insulina constante, va a tener una cantidad de insulina que siempre va a estar presente para poder equilibrar o para poder nivelar los niveles de glucosa y bueno, de glucagón y de insulina. Y eso se representa así, fíjense, esta es una línea, si está chueca es porque así es, ¿eh? No me quedó chueca, o sea, así va. Entonces, nosotros siempre vamos a tener una cantidad, por así decirlo, ahí constante de insulina que no va a exceder, como se lo mencioné, de las 15 microunidades por mililitro. Esa es una cantidad que siempre va a estar presente y que siempre va a estar lista para cuando se requiera elevar las cantidades rápido. Por obvias razones, pues en algún punto del día tenemos que comer, ¿no? O sea, en la mañana, en la tarde, a la hora que sea, pero tenemos que comer y tienen que incrementar los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay un incremento de la glucemia en sangre. Si se fijan, esa curva llega hasta lo máximo que se supone que debe estar una persona sana, que es hasta 150 miligramos por decilitro. Y una vez que llega a esa cantidad, pues se dispara la primera parte de liberación de la insulina. Fíjense, aquí hay otra curva que es la de color verde, que tenemos si se fijan, hay dos curvas distintas. La primera es en forma de pico, que es a esa se le conoce como fase 1 o fase rápida de liberación de insulina. Aquí hay una liberación rápida y alta de insulina, pero si se fijan no es muy prolongada, o sea, no dura mucho, dura aproximadamente 10 minutos. Es suficiente para poder disminuir de forma rápida las cantidades de glucosa, pero no es eficiente para mantener esos niveles todo el día. Entonces, para eso existe una segunda fase, que es la fase lenta. Esta fase se va a mantener pues aproximadamente 30 minutos, pero es la que se va a encargar de mantener, por ejemplo, esos niveles de glucemia normales ya en esa comida hasta que disminuyan ya totalmente los niveles de glucosa. Entonces, hay dos fases en la liberación de insulina. La fase rápida, que es en la que hay una liberación de las reservas, o sea, hay una liberación de la insulina que ya está almacenada y ya está formada en las células beta. La estimulación para que se libere esta parte de insulina, pues es la glucosa y las incretinas.
Esta inicia a los 30 segundos y puede durar hasta 10 minutos. Y esta disminuye una vez que se agota esa cantidad de insulina preformada en el páncreas. La segunda fase, que es la fase lenta, es cuando se forma insulina de nuevo, o sea que se está volviendo a crear y por eso es un poco más larga o se tarda más. Aquí únicamente el estímulo es la cantidad de, bueno, la glucemia elevada y este puede durar entre 2 a 3 horas y aquí pues no hay un agotamiento de las células beta porque prácticamente se está volviendo a formar. Y ahora imagínense que eso ocurra pues varias veces en el día, ¿no? Y es así como funciona la insulina y cómo se supone que se encarga de regular todas las comidas. Miren, ese proceso que ya ocurrió y que ahorita les expliqué, pues va a ocurrir cada vez que nosotros le demos una gran cantidad de comida al cuerpo. Si se fijan, el pico más alto es en la tarde cuando se supone que tenemos la comida más, por así decirlo, copiosa o con mayor cantidad de carbohidratos, pero pues siempre va a estar presente esa insulina basal. Si se fijan, aquí hay otro cuadro morado, que es el nivel normal de azúcar en la sangre, pero obviamente está regulado o se mantiene así gracias a esa insulina basal o gracias a esa insulina de cajón que siempre vamos a tener que ayude cuando se requiera aumentar de forma brusca las cantidades de insulina. Bueno, ahora sí ya cómo se clasifican las insulinas. Hay una clasificación clásica que es la que generalmente viene en todos los libros y en todos los lugares que se explican las insulinas, que es en la que las divide por el tiempo de acción. Entonces, acuérdense, así como hay 4 elementos, así como hay 4 fantásticos, así como hay 4 tortugas ninja, hay 4 tipos de insulinas. Les digo, la primera clasificación, que es la clásica, lo hace por el tiempo de acción y estas se dividen en ultra rápida, rápida o regular, la intermedia o la de larga duración. Hay otra clasificación que es clínicamente más útil, pero que es prácticamente, bueno, muy parecida y lo único que cambia es que las vuelve a subdividir. Esta es la clasificación que se le da actualmente y la que se utiliza al momento de dar un tratamiento porque en los algoritmos así las dividen. Siguen siendo las mismas tipos de insulina, solamente que aquí las dividen en dos, las preprandiales y las basales. Las preprandiales se llaman así porque son las que se van a utilizar antes de que se ingiera un alimento. Esto es porque como funcionan tan rápido, se necesita que ya haya alimento o ya haya glucosa en el cuerpo para que la persona no tenga una hipoglucemia y pues no caiga en un coma, ¿verdad? Y las basales se les llaman así porque son las encargadas de simular esa cantidad de insulina que ya se supone que debería estar, o sea, se les llama de acción larga o intermedia porque el tiempo que duran es prácticamente un día entero. Entonces son las que van a ayudar a simular esa parte o ese déficit de insulina de cajón o la que se necesita para mantener los niveles normalmente. Entonces aquí ya tenemos pues prácticamente todas las que existen. Tenemos los 4 tipos, que es las ultra rápidas, las intermedias y las prolongadas. Y pues la que tiene el mayor número, pues relativamente, porque pues han puesto muchas, es las ultra rápidas. Aquí pues vamos a tener las que pues creo que muchos de nosotros hemos escuchado, que son la Lispro, la Aspart y la Glulicina. En las rápidas vamos a tener a esta se le llama también cristalina o insulina humana o regular. Luego tenemos las intermedias, que es la NPH, que pues en la rápida y en las intermedias nada más las están formadas por un tipo de insulina. Y pues tenemos las prolongadas, que es la de Determir o la glargina. La glargina también es una muy común que se conoce, bueno, que en su presentación se llama Lantus. Por lo que investigué lo que es la glargina, la NPH y la Lispro, son las que más se utilizan y con las que sí cuenta el seguro, tanto IMSS como ISSSTE. Bueno, al menos la glargina sí. Y la regular es una insulina que prácticamente no se utiliza mucho, o lo que sí realmente no sé es que, yo sí sé que casi no se utiliza ni se recomendaba tanto, pero no sé que si actualmente pues ya no se utiliza o de plano
ya no la consideran. Y esto es porque es la única insulina que tiene como que ciertas variaciones respecto a su capacidad de tiempo en la que actúa y en el que se ingieren los alimentos. Por eso es que son más utilizadas las ultra rápidas, las intermedias o las prolongadas. Y fíjense, si nosotros ponemos en una gráfica como la que ahorita les expliqué de un día entero, así es como se van a ver o así es el comportamiento de esas insulinas. En un principio, las primeras insulinas que se sintetizaron, prácticamente lo que se hace es que a la hormona se le agrega algún otro componente capaz de evitar o, bueno, de hacer o que actúe más rápido o que se tarde más en actuar. Por ejemplo, lo que se hace en la NPH o en las insulinas, la Determir y la Glargina, se les agrega otro componente, por ejemplo, la NPH se le agrega la protamina, y lo que pasa es que su efecto es más prolongado porque al momento de estarse distribuyendo y hacer todo su proceso de farmacocinética, las enzimas se encargan primero de reducir ese componente que se le agregó y estar administrando o la NPH va a estar actuando en forma prolongada. Entonces, ese es como que el fundamento en el que se basan todas estas insulinas, en que unas actúen más rápido o actúen más lento. Entonces, las principales que se sintetizaron fueron las de acción ultra rápida. Si se fijan, estas son unas insulinas capaces de llegar a niveles muy altos o llegar a alcanzar, pues sí, una extensión muy alta en la liberación, pero pues no tiene pues no duran mucho. Entonces dijeron, bueno, esta insulina es capaz de simular el pico o la primera fase de liberación de insulina de una persona sana, pero no nos permite como que mantener esos niveles para cuando se vuelva a requerir. Entonces es como se empezaron a desarrollar más, empezaron a agregar componentes, se empezó a experimentar y se llegó a poder sintetizar otras insulinas que igual, si bien no tienen tanto poder para realizar un pico o para llegar a niveles altos, pero tienen la capacidad de mantenerse pues prácticamente todo el día. Como podemos ver, esta línea naranja corresponde a la glargina, que pues es la que tiene el efecto más largo de todas. Tenemos a la Determir, que pues también es una de las que forman parte del grupo de las de acción prolongada, pero si se fijan, se tardan un poco más en actuar. O sea, las de acción ultra rápida las aplicas y en el momento en cuestión de 10 minutos ya están actuando. Es por eso que es muy peligroso, por así decirlo, utilizar o ya administrar estas insulinas, porque es muy tedioso a la hora de explicar que tienen que utilizarse únicamente cuando ya se va a consumir el alimento. O sea, incluso se les tiene que indicar a los pacientes que cuando se la pongan ya deben de estar frente al plato, o sea, ya deben de tener la comida, porque actúan tan rápido que pues les da una hipoglucemia muy rápido. Entonces esas son las diferencias y lo que yo considero que es lo difícil al momento de estar tratando un paciente con insulinas, porque yo lo veo como un cubo Rubik, ¿no? De que le das, tienes que ver una parte, pero esa parte, si te fijas, mueve otra, o si te fijas, tienes que estar viendo otra parte al momento de darle, pues, una acción rápida. Tú tienes que ver que aquí, pues, ya tiene que tener alimento, pero si no, si le das una acción prolongada, tienes que esperarte a que se la tome y luego decirle, ¿sabe qué? De coma después de unos 40 minutos. ¿Por qué? Porque si no hace eso, ahora el pico máximo de la acción prolongada va a ser 2 horas después de que ya comió, y pues prácticamente ahí es el problema porque ya no va a tener alimento. Y eso es lo que yo veo lo difícil en estar administrando insulinas o dar un tratamiento con insulinas, porque tienes que estar verificando muchas cosas, aunque pues ahorita en los esquemas de tratamiento les voy a decir como que qué es lo que se supone que pues como primer nivel nosotros tenemos que dominar. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Ella, Nicole, Mike, ¿nadie? No, yo no. No, Todo bien. Ok, bueno, ahora sí, pues lo importante también, como ya les mencioné, en el uso de las insulinas, pues es conocer el tiempo en que se van a tardar en iniciar, el tiempo que van a durar y el tiempo en que alcanzan su pico máximo. De hecho, pues todas las insulinas
es importantísimo estudiar estas tres partes, el inicio, el pico máximo y su duración. Lo que corresponde a las de acción ultra rápida, pues aquí ya les mencioné, tenemos a la lispro, a la glulicina y a la aspart. La más común, la lispro, o la que más he visto que utilizan es la lispro. Esta, al momento de administrarse, se tarda de 5 a 15 minutos en actuar. Alcanza su pico máximo de 30 a 90 minutos. Pues si se fijan es pues prácticamente nada y pues es algo muy tedioso pues al momento de estarlas recetando porque pues sí son como que muy importantes estos puntos a considerar. Y su duración máxima, pues ya lo máximo que puede durar esta insulina son 5 horas, por lo que se recomienda que estas insulinas se utilicen únicamente en los esquemas intensivos, en los que ya de plano el cuerpo no es capaz de producir nada de insulina y se utilizan al momento que se consume cada alimento. De hecho, es para su dosificación es como que difícil porque si bien no somos nutriólogos, pero tenemos que tener conocimiento básico de nutrición. Y por ejemplo, una unidad de insulina ultra rápida es capaz de metabolizar de 10 a 15 miligramos de carbohidrato. Entonces nosotros ya debemos de tener en cuenta cuánta cantidad de carbohidrato es pues X alimento, o al menos tenemos que tener pues una base respecto a esas cantidades, porque así es como se van a estar recetando estas insulinas. Y como se los mencioné al principio, es importante que el paciente se la aplique cuando está a punto de consumir el alimento, idealmente que esté con el plato enfrente, o de lo contrario puede existir un riesgo de hipoglucemia y pues por ende un riesgo a un coma por hipoglucemia. Lo que corresponde a las insulinas rápidas o regular o también llamada cristalina, esta tiene su inicio a 45 minutos de que fue aplicada, su pico máximo lo alcanza de 2 a 4 horas y su duración, esta puede durar de 6 o hasta 8 horas. Como les mencioné, esta solamente tiene, pues, existe una de las rápidas y pues es importante tener en cuenta que hay que consumir alimento al menos pues media hora o 40 minutos antes de aplicársela, porque la hipoglucemia a las 4 horas, porque hay una hipoglucemia a las 4 horas después de que se administró. Entonces, en el caso ya de las rápidas, es recomendable comer 45 minutos antes de que te vayas a aplicar esa insulina. Ya las de acción intermedia, pues tenemos a la famosa NPH. Su tiempo de acción o su inicio de acción es a las 2 horas de que se aplica. Su pico máximo se alcanza de 6 a 8 horas y esta tiene un tiempo de duración de 10 a 18 horas. Algo característico de esta insulina es que se recomienda, incluso en la guía la pone como cuando la dosifica la pone como bedtime, o sea, se tiene que dosificar a la hora de dormir o en la noche. Esto porque esta insulina es la que se va a encargar de mantener los niveles, pues como es de acción prolongada, esta es la ideal para mantener también los niveles estables de glucemia en la noche. Y de hecho la NPH, al iniciar un esquema de insulinas, el primerito, que es de insulinas basales, esta es la más utilizada o la más indicada. Entonces, se llama NPH porque significa Neutral Protamine Anhydrous, que es el nombre, eso es en memoria a la persona que la descubrió, que fue Hans Christian Agedron, y que en 1936 la descubrió adicionándole la protamina a la insulina, que es lo que les digo que se les agrega para estabilizar o para aumentar su duración al momento de estar dentro del cuerpo. Y pues el nombre comercial es el Novolin N o Humalin NPH, que pues son estos que están aquí. Ya por último, las de acción prolongada, pues estas son las que realmente se encargan de simular pues esa insulina basal, esa insulina que siempre debemos de tener. Su inicio es de 2 a 4 horas y estas, por ejemplo, en el caso de la glargina, perdón, es glargina, me equivoqué, o que también se le conoce como Lantus, que es la forma más común en que
se encuentra comercialmente dura de 20 a 24 horas, o sea, esta dura prácticamente todo el día, y la de Termir dura de 16 a 20 horas. Bueno, ahora sí me van a decir, no, pues qué padre, Benny, ya nos explicaste, pues cómo se dividen, ya nos explicaste cómo funcionan, pero pues ahora explícanos, pues cuándo se utiliza, ¿no? Y es exactamente lo que voy a hacer. ¿Cuándo se debe iniciar un tratamiento con insulina? Si nosotros ya lo revisamos en el tema pasado, un paciente tanto de diabetes tipo 1 como el de diabetes tipo 2 puede llegar a utilizar insulina en algún punto de su enfermedad. ¿Pero de qué depende esto? Bueno, a los pacientes con diabetes tipo 2 primero se les tiene que dar su tratamiento con hipoglucemiantes orales. Si ya pasamos el esquema que les mencioné hace rato de que primero le agregamos su metformina. Bueno, primero, antes que todo, es hábitos, restablecer hábitos alimenticios y la promoción del ejercicio. Si con eso y su metformina no mejoró, bueno, ahora sí le agregamos su glifosina. Si tampoco mejoró, bueno, ahora también su glifosina con su integrina. Y si tampoco mejoró en un lapso de 3 meses, aquí porque se tiene que monitorear cada 3 meses, ahora sí se empieza a considerar el uso de insulinas. ¿Y cuáles son los parámetros que les pueden preguntar o les puedo yo preguntar a la hora del examen? Pues son estos tres. Primero, bueno, estos cuatro. Primero, que ya haya tenido su control metabólico en lapso de 3 meses y no haya mejorado. Después, que el paciente, a pesar de que ya tiene más de 3 antidiabéticos orales, no llega a las metas necesarias o los objetivos del tratamiento. Que tenga una hemoglobina mayor a 250 miligramos por decilitro o que tenga, según la ADA, una hemoglobina glicosilada mayor a un 10%. Se fijan, aquí es diferente de la guía de práctica clínica que nos establece que se inicia la insulina cuando es mayor a 8.5. Pero pues para que lo tengan siempre claro, si es por la GPC, arriba de 8.5, ya, bueno, pues eso porque lo estamos hablando aquí en México, ¿no? Arriba de 8.5% ya se inicia una terapia con insulina, según la ADA, por si les preguntan o por si vienen un examen, es mayor a un 10%. Y el último punto es que el paciente ya tenga una hiperglucemia con un cuadro clínico franco de diabetes, que tenga ya polidipsia, poliuria, y cualquiera de estos datos confirmatorios de que no tiene un buen control. Así se inicia o así es como se tiene que valorar para un paciente para iniciarle un tratamiento de insulina. Entonces, como en el tratamiento de los antidiabéticos orales, pues también al momento de usar insulinas tiene que haber metas control. Tenemos que tener ese margen para saber si realmente el paciente pues está respondiendo bien y no tenemos que pasar al siguiente esquema de tratamiento. ¿Cuáles son esos? Pues primero que la glucemia en ayuno aquí sí tiene que ser prácticamente los niveles normales, de 80 o a 100 miligramos por decilitro. La glucemia postprandial no tiene que exceder los 140 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada no tiene que ser mayor a un 7%. A esto, pues obviamente se le suma que la persona siga con el tratamiento ya establecido, que siga con sus buenos hábitos alimenticios y el ejercicio, y pues la educación de la diabetes, el automonitoreo y asimismo explicar muy bien la forma en que se tiene que aplicar la insulina, porque esa es otra parte de por qué hay fallas en el tratamiento, porque a veces no se explica bien cómo es que se tiene que poner la insulina o no se explica bien los lugares en los que se tiene que poner la insulina, y pues esa es otra parte que afecta las metas control en estos pacientes. Entonces, como cualquier otro tratamiento, bueno, en la mayoría de los tratamientos tiene que ir escalonado, ¿no? Tiene que ir de lo más leve hasta lo más potente, así como es con, digamos, los antibióticos, o así como es el tratamiento con los analgésicos, así tiene que ser el tratamiento con insulinas. Se le va a dar a las que tengan menos repercusión y menos posibilidades de provocar una hipoglucemia, y ya en sus esquemas intensivos, ahora sí se van a utilizar las insulinas de acción ultra rápida o las que son más potentes. Según la ADA, se inicia o las insulinas que se deben de tomar de primera línea son las insulinas basales. ¿Y cuáles son las insulinas basales ideales? Pues las que mimeticen la secreción del páncreas, las que tengan un efecto prolongado, las que tengan un perfil de pico no acentuado, o sea, las que no tienen la capacidad de provocar de forma repentina o brusca una hipoglucemia, los que tengan efectos predecibles y reducibles, o sea, como estamos hablando de una insulina, por así decirlo, un poco inofensiva,
o que no es tan potente, pues se puede esperar lo que puede ocurrir una vez que se administra. Una que controle la hipoglucemia nocturna, que en este caso es la NPH, la administración una vez al día por conveniencia para que sea más práctico y más fácil al momento de que el paciente pues ya esté en su casa y tenga que aplicarlas, y que tenga efectos farmacodinámicos similares a microinfusoras de insulina. Pues eso hace referencia a que hay ciertas maquinitas que están encargadas de estar administrando constantemente insulina, pero pues estas insulinas pueden suplir esa función, porque como van a funcionar todo el día, pues prácticamente no tienen por qué estar administrando una y otra y otra. Entonces, ¿cuáles son las insulinas basales ideales? Tenemos dos, pues la NPH y la glargina o determil, que de las dos la que más se utiliza es la NPH. Al momento de administrar o de explicar cómo se pone la insulina, pues vamos a tener varios dispositivos. Lo más clásico y lo más, pues, humildón, o lo que la mayoría de nosotros hemos visto, es que se aplican con estas jeringas que están aquí en el lado derecho. Si se fijan, estas jeringas pues tienen distintos tamaños. Hay jeringas de 30 unidades, de 50 unidades, de 100 unidades, pero pues esto es únicamente para que sea más fácil al momento de estar, por ejemplo, contabilizando, o si tú ya sabes que pues lo que necesitas son 30, pues no necesitas por qué comprarte, bueno, a menos de que seas un paciente obeso, ahí sí se recomienda utilizar las que son de 1 centímetro cúbico o de 100 unidades, porque pues son un poco más grandes, pero pues una persona, por así decirlo, delgada, o un niño, están recomendadas usar las que son de 30 unidades o de 50 unidades. Y pues estas prácticamente son así, de que tú tienes tu frasquito, no sé, te vas a poner, en este caso es, creo que aquí es la Lantus, es la glargina, pues ya, no sé, te tocan 30 unidades, pues ya nada más la cargas. Ahorita les voy a explicar cómo se carga la jeringa, y pues ya la aplicas. Hay otros dispositivos que son las plumas, plumas administradoras, o plumas, ay, no recuerdo tu nombre, pero son plumas que ya tienen la cantidad de unidades precargadas, y pues a lo largo del día, pues tú nada más te la pones así como, pues sí, o sea, nada más ya está cargada y tú ya sabes cuántas unidades vas a descargar en esa inyección, pues nada más la pones y pues así te la vas poniendo a lo largo del día. Y ya lo más sofisticado que existe, o sea, realmente no sé si en México exista, pero existen, son las cámaras, son las bombas de infusión de insulina. Si se fijan, pues esto es una bomba que siempre la vas a traer contigo, siempre va a estar, y siempre va a estar administrando las cantidades de insulina que pues tú ya programaste, o que tú se supone que tienes a lo largo del día. Y pues eso se me hace una opción súper como que de primer mundo y súper útil y todo, pero pues desgraciadamente en nuestro México mágico, pues no se puede utilizar ese tipo de dispositivos. Entonces, ¿en dónde se deben aplicar? Todos estos son los puntos en los que se puede aplicar la inyección de insulina, pero de todos estos, el lugar en donde tiene una absorción mucho más rápida es en el abdomen. En el abdomen puede aplicarse, por ejemplo, se recomienda que al momento de estársela administrando no se administre en la misma zona. Esto es porque a lo largo de las aplicaciones va a desarrollar algo que se conoce como lipodistrofia, y esto es que el mismo tejido graso va a empezar a aumentar, y pues van a aparecer ciertas protusiones en esa zona. Por eso se recomienda, cuando se están administrando, hacerlo en forma de reloj, y al menos espaciarlo con una distancia de dos dedos. Y pues se toma ese ejemplo de que hacerlo pues a todo alrededor, o que sea así, por así decirlo, periumbilical. Entonces, cómo se carga y cómo se pone una inyección de insulina? Lo primero, como siempre, pues es lavarse las manos, ¿no? Al momento de estar manipulando o un objeto o al paciente, se tiene que lavar las manos, o ponerse guantes. En caso de que sea una insulina, por ejemplo, la NPH es la única con aspecto lechoso o aspecto turbio. Todas las demás, las ultra rápidas, las rápidas y las prolongadas, son cristalinas. Cuando se te presente una, por ejemplo, una NPH o una mezcla, lo que hace ese primero,
es darle unas pequeñas, en las palmas de las manos, rotarla poquito, pero sin agitarla. Esto pues para evitar que se formen burbujas, para poder como que mezclarlas bien, tanto la NPH y la que se le esté dando en ese momento. Si no, pues únicamente es la cristalina y solo tienes que asegurarte que esa misma cristalina no se vea ni turbia ni se vean grumos, porque en ese caso ya no va a funcionar. Lo que se hace primero es limpiar con alcohol el tapón, y antes de utilizarse las insulinas tienen que estar refrigeradas. Una vez que ya se rompió el sello, ya pueden estar en temperatura ambiente. Entonces, se limpia con alcohol el tapón de goma que pues tienen los frasquitos, y con una jeringa ya pues dependiendo de la que vayas a utilizar, lo que se recomienda hacer es que esa jeringa llenarla de aire, de el aire que va a corresponder a las unidades que vas a utilizar, y ese mismo aire lo vas a inyectar en el frasquito. Esto es porque como el frasco se encuentra sellado al vacío, al momento de que tú quieras retirar o quieras extraer pues la insulina, se va a hacer un poco más complicado si no inyectas el aire. Entonces al inyectarle el aire, una vez que sacas la insulina, pues ese aire va a ocupar la cantidad de insulina que vas a sacar, y pues es más fácil de cargar la jeringa con aire inyectado. Y pues allá pues tienes la jeringa cargada, lo que se hace es dar un pequeño pellizco, o sea, no así como que pequeño, y pues esto se hace para Como doña poder, Florinda, don Ramón. pero bueno, más pequeño, porque pues tampoco queremos que le duela, ¿no? Tampoco queremos que le quede ahí rojito. Entonces, se hace eso para como que tener una mayor superficie de tejido graso, y como ya lo vimos en las primeras clases, al momento de administrarse, como no es necesario que se hagan un ángulo, bueno, de 45 grados, con estas jeringas, así como la imagen de abajo, es en un ángulo de 90 grados, y la insulina se aplica en el lugar donde diste el pequeño pellizco y hubo una mayor protrusión de grasa. Y así es como se le tiene que explicar a un paciente cuando se vaya a poner su insulina, en este caso, que es con las jeringas, o si ustedes pues les dicen, oye, es que no sé, tú que estudias medicina, tú que ya vas en primer semestre y todo, y me quieres poner una insulina, pues al menos ya tienen como que las bases, o ya saben lo que sí se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer, o al menos ya si ustedes están viendo y dicen, mira, pues ese doctor lo hizo mal, o esa parte no iba, o todo eso, ¿no? Y pues para eso estamos aquí, ¿no? Para saber bien cómo se hacen las cosas, y para que no nos estén como que menciando o cuenteando en otra situación, ¿no? Eso lo del aire que Entonces, dijiste es un hack porque si no le administras ese aire, no se puede vaciar a la jeringa. exactamente, o sea, y ahí vas a estar dando lástima de que no sale. Entonces, es como que importante. Yo también dije, ay, no manches, qué padre, porque al momento de estar ahí sí pasa, o sea, hay Sí. veces en las que uno piensa que sí sabe y llega y todo, y que no, que de repente no sale la insulina, y dices, Qué difícil es vaciar una insulina. fíjate, todo lo que conlleva, la ciencia que conlleva va a ser una insulina. Y pues ya te ven y dicen, no, pues este vato no sabe, no, pues este me va a matar, este no sé qué me va a inyectar aire. Entonces, fíjense qué importante es ese pequeño dato perturbador, como Pequeño diría dato Dross. perturbado. Bueno, ya al momento ya les expliqué cómo se divide, ya les expliqué cómo se inicia, ya les expliqué cómo se aplican. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de las regímenes, de los esquemas de terapia con insulina? Pues miren, lo que se tiene que lograr con la administración de insulinas es el reemplazo de la insulina que se debería tener fisiológicamente. Si se fijan en esta gráfica, tenemos unas manchas grises así por atrás que representan, perdón, que representan la secreción normal o fisiológica de insulina. Y nosotros lo que se supone que el médico debe de hacer al momento de estar tratando ese déficit es simular exactamente el mismo patrón de liberación de insulina. Ahora, como se los mencioné, se debe de iniciar con una insulina basal, se debe de iniciar con una insulina capaz de estar siempre presente para cuando se requiera algún pico, o en ayuda del tratamiento vía oral, se puede seguir, como que, bueno, y se puede seguir reemplazando en ese caso. O sea, no es necesario todavía utilizar las de acción rápida, que son las que se supone nos van a simular estos picos de primera fase de liberación de insulina. Entonces,
se dividen en dos tipos: los esquemas convencionales, que son los que debemos de dominar así de primer nivel, y los esquemas intensivos, que sí son ya un poco más complejos, y si bien pues no los vamos a dominar ahorita, al menos podemos conocer que existen estos esquemas intensivos, que es prácticamente donde hay una mezcla así, un surtido rico de insulinas, de que primero le pones la basal, luego le pones una NPH, luego le pones una de acción ultra rápida, pero le sigues dando los antidiabéticos orales, y ahí sí se hace un total aquelarre de insulinas, y pues ahí ya sí no sabes nada. Entonces, primero es dominar los esquemas convencionales, que son los que se encargan de reemplazar la secreción basal de insulina, y ya si no consiguen estabilizar al paciente con ese esquema, pues ahora sí es referirlo a un segundo nivel o incluso un tercer nivel ya de tratamiento ya más complejo o un esquema intensivo. Bueno, entonces, ¿cómo se inicia el esquema de terapia de insulinas? Este es el algoritmo que viene en la ADA, y pues realmente se me hizo muy práctico explicarlo nada más porque por lo que nos han explicado ya a lo largo de la carrera, pues es lo mismo, solo que pues aquí pues es más simple. Entonces, yo voy mucho de la mano de que primero hay que ver lo abstracto, o sea, primero yo considero que es bueno ver, por así decirlo, algo complejo de una forma, a lo mejor, por así decirlo, incompleta, pero la entiendes, y así ya puedes llegar a la complejidad y ya puedes llegar a entender procedimientos un poco más, pues más difíciles. Entonces por eso considero que para ahorita explicarlo, es muy, muy útil y muy eficiente este algoritmo. Entonces, ¿cómo se inicia? Lo primero es considerar si realmente el paciente requiere insulina inyectada, o sea, si realmente su tratamiento debe iniciarse con insulina inyectada. Entonces, ¿cómo se logra ese criterio? Si tú ya utilizaste algún otro antidiabético oral, lo que se recomienda aquí es considerar el uso de las incretinas. Entonces, si tú ya utilizaste las incretinas, antes de iniciar un tratamiento de insulina y aún así el paciente no responde, ahora sí se tiene que iniciar un tratamiento con insulina, bueno, un tratamiento inyectado que es ya insulina. Fíjense, si no llegaste a los objetivos una vez que administraste las incretinas, ahora sí ya vas a administrar una insulina basal. ¿Cuál insulina? Pues esa insulina la vas a seleccionar dependiendo de las posibilidades del paciente, dependiendo por ejemplo, si es del IMSS o es del ISSSTE, o dependiendo de la necesidad en ese caso hay que individualizar el tratamiento, ¿no? Entonces hay que tomar todos esos puntos en cuenta al momento de que se le quiera dar ese tratamiento al paciente. Una vez que se seleccionó esa insulina, pues nada más tiene de dos, o la glargina o la determir, o la NPH, que como les digo, la más utilizada es la NPH. Entonces, ¿cómo se inicia? En ambas insulinas, lo que se hace primero es iniciar con una administración de 10 unidades por día. Si esto no se hace así, pues puedes hacer el cálculo directamente, que es de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo por día. Así se inicia la terapia de insulina basal. Les repito, se inicia con 10 unidades o haces el cálculo de 0.1 o 0.2 unidades por kilogramo por día. Obviamente tiene que haber una valoración. ¿Y cómo se hace? Pues se le hace haciéndole pruebas de resistencia a la glucosa. Si el paciente no sigue respondiendo o con este esquema ven que no se disminuye o que no está funcionando o que no está llegando a los objetivos, lo que se hace es monitorizarlo, y y en ese lapso de tiempo se le tiene que ir aumentando 2 unidades cada 3 días. Si eso no funciona, ya el paciente pues no se pudo controlar con ese esquema, y vamos a pasar al siguiente, que ya es donde se empieza a poner un poco complejo el uso de las insulinas. Si no funcionó el primer esquema de utilizar solamente una insulina basal a dosis de 10 unidades por día, se pueden hacer dos cosas. La primera es que a ese mismo tratamiento que ya tiene la insulina basal, si ya no se llegó al objetivo, independiente o aunque ya se utilizó la insulina basal a las dosis que es, o si incluso ya se le incrementó la dosis a 0.5 unidades por kilogramo y se le hizo las pruebas de resistencia, aún así no responde el paciente, lo que se le hace es agregarle una insulina prandial.
Por eso les decía que así las clasifican en esta guía, en las que son prandiales y las que son basales. Y pues ya, como ya conocemos que las prandiales son la ultra rápida y la rápida, pues ya no hay problema en entender esa parte. Entonces, aquí, ¿qué hace? Se le va a agregar una insulina de acción rápida o ultra rápida. A su dosis se le va a agregar 4 unidades, o una inyección de 4 unidades ultra rápida al día, o el 10% de la insulina basal, bueno, el 10% de la dosis de la insulina basal, respecto a, hablando de la ultra rápida. Y aquí también se tiene que llevar se tiene que monitorizar. Si no hay respuesta, lo que se hace ahora es incrementar de 1 a 2 unidades, cada 2 semanas. Ese es el primer esquema, ese es el primer esquema, pero no es el como que más, no es como que el favorito, el que se recomienda y que yo recuerdo que me enseñaron cuando estábamos viendo este tema, es en el que la NPH se va a fraccionar 2 veces al día. Aquí lo que se hace es que la dosis total, si tú ya le estás dando NPH al paciente, esa misma dosis, lo primero que vas a hacer es reducirla a un 80% de la dosis que ya le dabas. Y esa dosis en total la vas a dividir en 3, ¿sí? Vas a hacer tercios de esa misma dosis. Le vas a dar 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Ese les digo que es el esquema favorito y es el esquema que recuerdo que fue el que nos explicaron cuando vimos este tema, pues ya semestres atrás. Y esto, pues, en otras palabras, ¿cómo es? Por ejemplo, si un paciente pesa 70 kilogramos, haces el cálculo de su dosificación, pues en total le tocan 35 unidades de insulina NPH. ¿Y qué vas a hacer? Pues en la mañana le vas a poner 23 unidades y en la noche le vas a poner 12 unidades. Esto, sumado ya bueno, esto ya pues se considera lo que en ese momento únicamente se va a hacer. O sea, ya cambiaste su insulina basal por la misma insulina, pero nada más fraccionada. Esto para que tenga como que un lapso más, no, rango más amplio que cubra, si de por sí ya cubría, al dosificarla de esta forma, ahora sí cubre como que una parte más amplia o cubre de una forma más eficiente esos picos que se necesitan estar como que regulando. Luego, si ni eso sirve, si ya le pusiste insulina basal, ya le pusiste su dosis, sus 10 unidades diarias, no funcionó. Ya le fraccionaste su NPH a 2 tercios por la mañana y 1 tercio por la noche y tampoco funcionó. Bueno, ya el último esquema, que es el intensivo, que es en los que ya de verdad el grado de control del paciente ya es muy complejo y muy amplio, se le hacen 3 cosas. La primera es que todavía a su tratamiento pasado se le va a agregar otra inyección de insulina de acción ultrarrápida extra. O la otra opción es agregar ya lo que se conoce como insulinas mezcladas. Aquí lo que se hace es que, por ejemplo, tiene su esquema de NPH, pero esa misma NPH se le van a agregar 4 unidades de una insulina de acción ultrarrápida. Esto pues ya es más difícil porque se tiene que volver a hacer un cálculo y ahora se tiene que volver a dividir, pero ahora incluyendo la ultra rápida. Por eso les digo que es un poco más complejo. Y por último, pues son las insulinas premezcladas 2 veces al día. Y pues este es el esquema en su totalidad de cómo se trata a los pacientes con diabetes, pero los que les digo que se supone que como primera línea o como médicos generales, los que tenemos que dominar es que es el de insulina basal, así pues de primera instancia, como se supone que se controla así, luego un paciente que ya no se controló con hipoglucemiantes orales, o el de que se fracciona la NPH. Estos son los que recuerdo que nos explicaron y que se supone que de primer nivel son los que tenemos que manejar. Y bueno, se supone que aquí termina ya la explicación de las insulinas, pero como sé que no quiero que se aburran, como pues el tiempo es conocimiento, les puse pues un caso clínico. El caso clínico es del libro y o sea, es de así súper fácil y lo puse por 2 motivos. Lo puse para que las personas que no han visto o que no saben cómo se analiza un caso clínico, pues ahorita lo vean rápido y pues para que, por ejemplo, mis chicos de clínicas pues no se aburran. Entonces, a ver. A ver. Karen García. Mande. Hola, Karen. Oye, ¿nos puedes ayudar a leer el caso, porfa? Sí.
Femenino de 40 años acude a consulta por presentar polifagia y polidipsia de 3 semanas de evolución. Solicitas para clínicos en los cuales se encuentra glucosa en ayuno de 200, TGLP de 300, colesterol total de 220, creatinina de 1.4, ácido úrico de 9 y hemoglobina glucosilada al 10.2%. Bueno, fíjense, en ese caso clínico, si se fijan, hay varias palabras que están subrayadas en negro, que son, por ejemplo, en este momento, las que deberíamos de considerar al momento de estar leyendo ese caso. Lo primero es que tenemos un paciente, bueno, tú misma, Karen, respóndeme a la primera pregunta. Bueno, con los datos clínicos tenemos que tiene polifagia y polidipsia, y pues la glucosa en ayuno de 200, que pues ya se consideraría un criterio diagnóstico para pues, diabetes, y también pues la hemoglobina glucosilada de 10.2%. Así es, entonces, entonces tu diagnóstico sería? Diabetes mellitus tipo 2. Ok, y sí, pues es correcto. En efecto, como Oye, lo una mencionó Karen, estrellita en la frente. ahorita se la mando. En efecto, el análisis que hizo Karen, para los que no han visto un caso clínico, así tiene que ser. Al momento de leerlo, tú debes de ir integrando tanto criterios diagnósticos como criterios confirmatorios de una enfermedad. Por ejemplo, ahorita, en lo que fue la clase, revisamos los criterios confirmatorios de un paciente con diabetes, que son la glucosa en ayuno mayor a 200 miligramos por decilitro o la hemoglobina glicosilada. Entonces, hay dos formas de diagnosticar esta enfermedad, que es teniendo dos datos confirmatorios o teniendo una clínica así específica de un paciente con diabetes. En este caso tuvimos las dos, tuvimos tanto los dos datos confirmatorios como los datos clínicos específicos de esa enfermedad. Bueno, entonces, doctora Martínez. Sí, tú de ella. ¿Puedes leer la segunda pregunta? Ajá. ¿Qué tratamiento indicarías en la primera instancia? De primera instancia. ¿Qué tratamiento indicarías de primera instancia? Nada más hay que observar cuánto tiene de hemoglobina glucosilada. Así es, o sea, yo ya les expliqué cuáles son los criterios. En el caso de la GPC, les dije un valor, y en el caso de la 8.5. de la ADA les dije otro valor. Entonces, 10. esto es lo importante al momento también de estar analizando el caso. O sea, ¿tú cuál de estos tres esquemas que tengo aquí le darías? Yo le daría la C. El de cambios de estilo de vida, insulina basal y metformina. Estrellita. No, qué bárbaros. A ver, ya la última. Cuando hay una hemoglobina glucosilada arriba de 10, pues ya ni siquiera antidiabéticos orales, insulina. Órale. Okay, a ver, Irlanda. ¿Sí estás por ahí, Irlanda? Sí. Hola. Hola. Ya respóndenos la última pregunta, Irlanda. Ya para, como le dirían al Mike, ya diles, Mike, ya dile. Mira, no, o sea, tú respóndemelo, o sea, no hay problema, ya, a fin de cuentas les voy a, o sea, si está mal, pues les voy a explicar por qué está mal, pero fíjate, ¿cuál es la meta bioquímica en los pacientes? Mira, es un paciente con diabetes, ya le diste el esquema que se requiere, que es de insulina. Ahorita les dije 4 metas o 4 objetivos que se requieren en estos pacientes. ¿Cuál de estas 4? Y es más, si no, pues tú dime una. Ya, si no, pues ya yo les explico, pero tú dime una. ¿Cuál crees que es de esas 4? La hemoglobina glucosilada. No, es que puras estrellas tenemos aquí. Muy bien, Isla. Bueno, entonces. Estrellita. Una estrellita también. Entonces, para los chicos que no han analizado todavía muchos casos clínicos o que pues están a punto de ya de entrar al área clínica, así se tiene que analizar un caso, así se tiene que estar viendo tanto criterios, se tiene que estar viendo, conocer tanto los criterios de tratamiento, los criterios diagnósticos, y pues estar checando muy bien esas partes importantes de los casos, porque a veces les van a poner casos larguísimos que realmente ni siquiera vale la pena leerlos. O sea, lo que a veces se recomienda es como que, pues, leer la pregunta y, bueno, si solamente es un tipo hack que yo, pues, he aprendido por ahí,
que sí es un caso, pero o sea, les digo, larguísimo, exagerados, porque sí nos ha tocado, y no me van a dejar mentir, no me van a dejar mentir que nos ha tocado un caso así enorme, cuando la pregunta nada más es una cosa que no tiene como que dices, no manches, o sea, no tuve que haberlo leído todo. Entonces, así es como deben de empezar a analizarse, y así es como se debe de hacer el razonamiento que ahorita vieron que hizo Irlanda de Yanira y Karen. Y bueno, pues ya sería todo, chavos. Ya sería todo por hoy.